A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Vamos a continuar ahora, con la bondad de ustedes, con el tema de las elecciones en nuestro país. El tema de la organización, no el tema de cómo se dieron, la política, los candidatos, etcétera. No, cómo estaban organizadas las elecciones, qué condiciones había para ser ciudadano, etcétera. Y vamos a hacer una pequeña revisión en esta oportunidad desde 1830 a 1869. Vale decir, desde cuando se dicta la primera constitución ecuatoriana en Riobamba y se nombra presidente a Juan José Flores, hasta cuando García Moreno convoca una constituyente para redactar una nueva constitución antes de su siguiente periodo electoral en 1869, 6 años antes de que lo asesinaran. Comencemos diciendo que la Constitución de Riobamba de 1830 fue una constitución muy basada en la de Cúcuta, porque nosotros habíamos acabado de salir de Colombia. Por consiguiente, la redacción de la Constitución de Riobamba fue una redacción, digamos así, precaria, basándose en lo que se había hecho en Colombia en los años anteriores. Eso se adoptó a nuestras circunstancias. En primer lugar, recordemos que el Congreso estaba compuesto por 30 diputados, 10 por cada departamento. El departamento de Ecuador, capital Quito; el departamento de Guayas, capital Guayaquil; el departamento de Azuay, capital Cuenca. A veces los nombres pueden cambiar, pero eso es lo que pasaba. Pero estos 3 departamentos elegían diputados de igual manera. Me explico. 10 por Ecuador, 10 por Guayaquil, 10 por Azuay. Esto, en términos de nuestra democracia representativa, era una tremenda injusticia, porque la población estaba mayoritariamente asentada en el departamento de Ecuador, desde Chimborazo actual hasta Carchi actual. Aproximadamente el 70% de la población estaba ahí. El 18% estaba en la costa y el 12% estaba en Azuay. De tal manera que esto era algo, como digo, no siempre adecuado a la democracia representativa, pero se hacía por el peso tradicional de las 3 regiones que había en nuestro país. ¿Qué se requería para ser ciudadano y para ser elector? Se requería estar casado o haber cumplido ya 22 años de edad, tener una propiedad de 300 pesos al menos, o una profesión o industria útil sin sujeción a otro. Por ejemplo, no podía ser sirviente doméstico, no podía ser jornalero, que le rindiera aproximadamente esos 300 pesos anuales por lo menos. Esto significaba, por ejemplo, que un maestro de escuela que ganaba entre 8 o 10 pesos mensuales no podía ni ser elector, ni ser ciudadano para elegir, ni ser elector para la siguiente ronda, como diríamos, que voy a explicar de manera inmediata.
Y además se pedía saber leer y escribir. Leer y escribir, porque no nos olvidemos que en esa época había personas que sabían leer pero no escribir, por varias razones que no voy a explicar ahora. Entonces, aquí había, como ustedes ven, para ser ciudadano y elector, varias condiciones. La que a nosotros nos llama más la atención es la condición monetaria, lo que se llama el voto censitario, que se dio desde los romanos en adelante, hubo en Grecia, etc. También se dio en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Ya veremos en el Ecuador cuando se elimina este voto en base también a la fortuna. Al mismo tiempo, para ser diputado, se requería tener una propiedad de raíz, vale decir, un inmueble, con el valor de 4,000 pesos, o rentas mensuales de 500 pesos, como producto también de una profesión científica, de un empleo o de una industria. Miren ustedes que siempre se habla de una profesión científica o de una industria útil, porque puede haber profesiones en que se gane más dinero, pero no son consideradas aptas para que la persona que las ejerce pueda ser diputado o elector. Decía yo que había dos etapas, ¿no?, en la elección. Los ciudadanos iban a las urnas electorales y ahí elegían electores que tenían las mismas obligaciones que los ciudadanos, ¿verdad?, que ya mencioné. Los electores, a su vez, elegían a los diputados para el Congreso. Y los diputados del Congreso elegían al presidente de la República. Ese era el sistema. Era un sistema de votación indirecta, como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Hay que también pensar que en ese tiempo en el Ecuador, todas las personas que cumplían con estas condiciones, tanto para poder elegir cuanto para poder ser elegidos, no eran muchas. Voy a dar después algunos números, ¿verdad?, para entendernos y ver que en realidad estas cosas distaban mucho de ser aptas, propias de una democracia auténtica. En 1835, como ustedes saben, después de una guerra civil en que participaron Flores por un lado y Rocafuerte por el otro, se dictó una nueva constitución. Después del acuerdo entre los dos políticos, la constitución cambió. En primer lugar, estableció la existencia de dos cámaras. Perdónenme, ando un poco delicado de salud, entonces me confundo. Dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. 5 senadores por cada departamento y 8 diputados por cada departamento también. Las condiciones para ser ciudadano y para ser elector no cambian. Se mantienen las mismas de antes: mayoría de edad, estar casado, saber leer y escribir, era una renta mínima. Igual, ¿no?, las condiciones para ejercer la función de diputado o de senador. Eso no cambia. Ahora, tengo que decir otra cosa. En estas primeras constituciones, en esta primera organización electoral de nuestro país, se establece que quien debe organizar, regular y hacer los escrutinios es el mismo Congreso Nacional. Se entiende que es el Congreso que está cesante el que hace los escrutinios para el Congreso que va a venir. Queridos amigos, voy a pedirles a ustedes un acto de bondad. Una alumna mía de la Universidad de San Francisco, en la cual yo trabajo,
me ha pedido que tengan ustedes la bondad de seguir en la página de Facebook la campaña Activismo de Sillón. Repito, en el Facebook la campaña Activismo de Sillón. Lo hace ella por un trabajo que debe presentar a sus profesores en su carrera de comunicación. Esto no tiene ningún costo económico, ¿no? Ni a mí me han pagado nada, como es lógico, ¿verdad? Pero les pido que ustedes tengan esa bondad, ir al Facebook y seguir Activismo de Sillón. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Estoy comentando ahora las elecciones en el Ecuador de 1830 a 1869. Hemos hablado ya de la de 1830 y 1835, digo las constituciones, ¿verdad? En 1843, como todos nosotros sabemos por historia de nuestro país, vuelve al poder, ya estaba en el poder Juan José Flores, y decide cambiar la Constitución para él perpetuarse como presidente de la República. La Constitución dice que el presidente va a durar 8 años, los senadores 12, los diputados 8, que el Poder Legislativo se reunirá cada 4 años. Lo grave de este cambio es que se hace con efecto innovador. ¿En qué sentido? Toda ley debe comenzar a aplicarse cuando se promulga. Entonces, si el presidente Flores ya había sido presidente, en este momento no podía él ser reelegido. Iba contra las normas jurídicas. Pero en todo caso, eso se hizo. Y él fue elegido y se quedó. No todos los 8 años, pero se quedó. Algún autor norteamericano piensa que Flores hizo esto para perpetuarse en el poder y luego convertirse en rey. Es una tesis de este señor. Como ya dice antes, el Congreso era el que elegía presidente y se crea el cargo de vicepresidente también por votación del Congreso. Los senadores ahora eran ya votados con votación directa. Todos los ciudadanos votaban por senadores. En cambio, los diputados eran electos por la Asamblea Electoral, por los electores. Ven ustedes que hay una serie de trámites para llegar a organizar nuestro Estado Nacional, ¿no? Una serie de trámites que a uno le llaman la atención, ¿verdad? Porque ¿por qué no hacer para todos igual? Pero no, el Congreso elige presidente, los ciudadanos eligen senadores, los ciudadanos eligen electores, los electores conforman la Asamblea Electoral y ellos eligen diputados. Como todos nosotros sabemos, esta Constitución de 1843 no duró, porque en 1845 tuvimos nosotros la llamada Revolución Marxista de marzo, ¿verdad? Y también se cambió la Constitución. En primer lugar, hubo una reforma fundamental. Todos los ecuatorianos no estaban de acuerdo con, no todos, muchos ecuatorianos no estaban de acuerdo con
las disposiciones de la que llamaron la Carta de la Esclavitud, que perpetuaba el poder de Juan José Flores. Digo, no todos, muchos, porque Flores tenía también muchos partidarios en esa época. Entonces se reduce el número de años para la presidencia de la República, de 8 a 4. 4 será después lo tradicional, habrá alguna vez en que no fue así. 4 será lo tradicional, que es un poco el modelo de los Estados Unidos, pero allá con una reelección inmediata. También se cambia el número de senadores y diputados. En la anterior eran 5 senadores por departamento y 8 diputados por departamento. Ahora son 6 senadores y 10 diputados por departamento. En otras palabras, se añade, ¿no?, una pequeña cantidad. Se mantiene la costumbre de que el Congreso elige al presidente y al vicepresidente. Ahora, la condición es que tengan los 2/3 de los votos. Los 2/3. En esta época se dio alguna elección que fue larguísima, más de 150 escrutinios, porque ninguno de los diputados daba su brazo a torcer y no se alcanzaban los 2/3 del Congreso, no se alcanzaban. Entonces, era un problema. Por eso alguna vez un diputado dijo, vean, yo tengo que ir a trabajar a mi provincia, tengo que ir a ganarme la vida porque no voy a ser eternamente diputado, votó por el contrario para que gane y se fue. O sea, votó por quien no había apoyado durante las 150 escrutinios anteriores. Más tarde se reducirá los 2/3 a la mitad más 1, lo que se llama mayoría absoluta. Tampoco esta constitución duró mucho, tampoco. Como ustedes saben, esta constitución terminó cuando el general José María Urbina, experto en tumbar presidentes o en intentar tumbar presidentes, se tomó el poder después de haber él mismo apoyado a Diego Noboa, un político de primerísimo nivel, con enorme capacidad y muchas ejecutorias, pero después de ponerlo lo quitó y se puso él como presidente, y luego, bueno, primero como dictador y luego como presidente. Se mantiene que el Congreso elige presidente y vicepresidente, pero ya, como dije hace un momento, por medio de mayoría absoluta. Y se vuelve a la Cámara única. Hay una sola Cámara, se eliminan senadores y diputados y solo quedan representantes o diputados. 14 diputados por departamento. Todavía se mantiene esta división por departamentos, 14, de tal manera que la representatividad, como digo, siempre estaba un poco resquebrajada. En 1852 se rebaja la mayoría de edad a los 21 años. A los 21 años. Ya no era 22, sino 21. Luego del periodo del militarismo nacional, primero José María Urbina, luego Francisco Robles, como ustedes saben, el Ecuador estuvo a punto de desaparecer, Por eso es que hay toda una serie de acciones lideradas por García Moreno que vuelven a unificar al país. Hay una nueva constitución y en esta constitución ya hay grandes cambios. Es la primera gran reforma electoral de nuestro país. En primer lugar, ya no se vota por departamentos,
sino por provincias. En segundo lugar, ya no eligen el mismo número las provincias, sino que mismo número de representantes, sino que se elige por población. Cada provincia elige por población. Para ser ciudadano, ¿qué se requiere? Ser mayor de edad, 21 años, saber leer y escribir, y ser vecino de la parroquia en la cual va a ejercer su derecho a votar. Como ustedes ven, ya se abolió la condición económica para los electores. No se abolió la condición económica para los elegibles, como veremos en el siguiente fragmento. Queridos amigos, les he pedido un poco de bondad y de paciencia. Me ha pedido una estudiante de la Universidad de San Francisco que les comunique este mensaje. Que por favor tengan la bondad de seguir en la página de Facebook la campaña Activismo de Sillón. Así se llama la campaña en Facebook, Activismo de Sillón. Con esto, esta alumna mía va a cumplir con uno de los trabajos que sus profesores les piden para, no sé yo, si fin de semestre u otra cosa. No he averiguado más, pero les pido a ustedes que, por favor, tengan esa benevolencia con esta chica que lo que quiere, como ustedes comprenden, es hacer un buen trabajo y sacar una buena nota. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.